con mucha timidez, ¿o no? ¿Cómo están? Bien. Ahí me gustó un poquito más. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra de Dios, al igual que el domingo anterior en Primera Tesalonicenses, esta carta tan preciosa, dirigida a una iglesia que, como vimos el domingo pasado, se constituyó en un modelo a que nosotros hoy, la iglesia del Señor en este tiempo, también podamos imitar. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. El domingo pasado estuvimos leyendo hasta el versículo 3 y tomamos también el versículo 6 como un versículo clave, porque ahí menciona que los tesalonicenses se habían vuelto imitadores no solamente de Pablo, Silas, Timoteo, los hermanos que les predicaron a ellos y fundaron la iglesia en ese lugar, sino también eran imitadores de Cristo, ¿no? Nuestro sumo ejemplo a seguir. Siempre nuestras pisadas como hijos de Dios tienen que ir detrás de nuestro Señor y Salvador. Y como dice el autor a los hebreos, también nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, ¿sí? Y hoy vamos a estar reflexionando sobre la manera en que esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, se transformó en un modelo, pero hoy vamos a ver un modelo de fe. El domingo pasado vimos un modelo de iglesia, ¿no? Y vamos a ver cómo el buen ejemplo de esta iglesia nos va a desafiar a nosotros a crecer en un tema fundamental, ¿sí? Que es la evangelización, la proclamación de la palabra, de las buenas noticias, ¿eh? Y para profundizar en estos aspectos, hoy vamos a ver desde el versículo 4 hasta el versículo 10 y vamos a poner el foco en la forma de predicar el evangelio, ¿sí? La obra también con poder del Espíritu Santo y los frutos que se produjeron en los hermanos de esta iglesia luego de haber recibido ellos la palabra, el mensaje de Dios. Y como repaso, ustedes recordarán que el domingo pasado estuvimos aprendiendo acerca de la importancia del sistema epistolar. ¿Qué es esto? Las epístolas, ¿no? Las cartas, que era el medio de comunicación que tenían en esa época. Hoy tenemos medios de comunicación sumamente sofisticados, ¿no? Súper veloces, pero en esa época se escribían cartas o también llamadas epístolas. Y el apóstol Pablo habíamos visto que fue el autor inspirado por Dios para escribir esta carta a esta iglesia. Y dijimos que era una de las primeras cartas o epístolas que él escribió a las iglesias o de las últimas. ¿Recuerdan ese dato? De las primeras, ¿se acuerdan? Aproximadamente en el año 50 de esta era, de la era después de Cristo. Y vimos también cómo era la estructura de estas cartas, que nosotros solemos firmar, ¿no?, al final de la carta, pero habíamos visto en el versículo 1 que las cartas o las epístolas del apóstol comenzaban de una manera diferente, a la inversa. Primero se presentaban ellos como los que escribían, o los autores, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano, ¿recuerdan qué era? Silas, a la iglesia de los tesalonicenses, y después se componía de un saludo, ¿no?, de una introducción y de un mensaje de gratitud por la vida de los hermanos a quien se les escribía, ¿no? Y también vimos allí en Hechos capítulo 17 cómo fue el nacimiento de esta iglesia en Tesalónica, y vimos también unas circunstancias particulares que se sucedieron con Pablo, Silas y Timoteo, que tenían que ver justamente con la persecución. Esa persecución que nació desde el momento cero de que se fundó la iglesia, cuando los hermanos líderes misioneros que llevaron la palabra tuvieron que huir de Tesalónica por la persecución, quedó instalada esa persecución. Entonces los hermanos que recién habían nacido en Cristo, que recién habían recibido la palabra, tenían que ahora, sin una cabeza, un liderazgo físico ahí presente con ellos, arreglársela sola de alguna manera, pero sabemos que el Señor estaba con ellos, y ellos lograron mantenerse firmes en medio de la persecución y ser un ejemplo, que hoy podemos decir, un ejemplo de iglesia a imitar, ¿sí? Y vimos el domingo pasado que podíamos imitar a esta iglesia en 3 virtudes cristianas: la fe, el amor y la esperanza, ¿sí? Háganme así por lo menos como que estuvieron escuchando lo domingo pasado. Un repaso, una introducción, porque lo que vamos a ver ahora tiene que ver con esto, ¿no?
Y una pregunta interesante puede surgir de todo esto que estamos hablando. ¿Nunca te pusiste a pensar cómo puede ser que un grupo de cristianos tan pequeño, ¿sí? Con tantas pruebas de persecución, en 3 siglos de historia de la iglesia cristiana, se llegó a transformar la iglesia de Cristo en la religión oficial del Imperio Romano? Y en la religión, podríamos decir, o en la fe de todo Occidente, ¿sí? De hecho, hoy en día hay una guerra entre Occidente y Oriente, y si bien hay muchos intereses económicos, políticos, siempre está el trasfondo espiritual, ¿no? Entre la fe cristiana y la fe de Oriente, que es un mundo al que el Evangelio aún tiene que alcanzar, y mucho se está haciendo con respecto a esto. Pero qué interesante ver cómo estos primeros cristianos, la iglesia que recién nacía de Cristo, con el transcurrir de los años, se transformó en una iglesia de todo el mundo conocido en ese entonces, ¿no? Y obviamente fue por el trabajo de los hermanos, la fe firme de ellos, pero por la obra de Dios y el Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer entonces, sí, 1 Tesalonicenses capítulo 1, ahora vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 10. Acompáñenme en la lectura. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, presten atención acá, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y, ¿qué más? En plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? Para servir a ese Dios, ¿no? Al Dios vivo y verdadero. Y el último versículo de esta mañana, el 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, vamos a empezar primero analizando el versículo 4 y 5 y plantear el primer punto de este mensaje, que tiene que ver con las características de una predicación auténtica. Ese es el primer punto. ¿Cuáles son las 4 formas en que les llegó el Evangelio a estos hermanos de Tesalónica? Dice el versículo 5, pues nuestro Evangelio, le escribe Pablo, ¿sí? Las noticias, las buenas noticias de salvación que nosotros les entregamos a ustedes, dice que en primer lugar fueron en palabra, ¿sí? En segundo lugar fueron en poder, en tercer lugar fueron en convicción y en cuarto lugar fueron en testimonio. Arranca diciendo, por medio de nuestras palabras, de la proclamación del Evangelio, ustedes recibieron las buenas noticias. Pero dice, no solamente esto, y esto nos da la pauta de que la predicación, la proclamación del Evangelio, obviamente tiene que ser en una primera instancia a través de las palabras que salen de nuestra boca, ¿sí? Siempre el mensaje comienza con una proclamación. 1 Corintios 1:21 dice, la última parte de ese versículo, que Dios decidió salvar por la locura de la predicación. Y si uno busca esa palabra predicación en el original, es la palabra kerugma, que significa justamente proclamar, decir, anunciar, ¿sí? Y esto es obviamente a través de ¿qué? De las palabras.
Entonces, hablar, comunicar, proclamar el Evangelio, ¿es importante? Sí. ¿Lo tenemos que hacer? Sí. Pero eso no es todo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos tener conceptualmente, teóricamente, el mensaje del Evangelio, ¿sí? Conocerlo a la perfección, transmitirlo, comunicarlo, proclamarlo a través de palabras, pero si esas palabras no van acompañadas de poder, ese mensaje no va a ser eficaz. Entonces, en segundo lugar, Pablo le dice primero que nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que dice también en poder en el Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, la segunda característica de una predicación auténtica es el poder con que es transmitido el mensaje. Y no es el poder que puede transmitir un predicador por su elocuencia, por sus palabras bonitas, sino que es el poder con que ese predicador es investido a través del Espíritu Santo. Entonces, qué importante que nosotros, que somos llamados a anunciar el Evangelio, lo hagamos con palabra, pero lo hagamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es importante esto? Alguien que busque Juan capítulo 16, versículo 8 y lo lea en voz alta, bien fuerte. Es muy conocido este versículo, ¿eh? Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bien, cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante anunciar el Evangelio con palabras, pero que esas palabras vayan acompañadas en segundo lugar con poder? Porque el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado, ¿sí? Y estaría bueno que en este momento hagamos un ejercicio de memoria. Pensemos en el momento que el Evangelio llegó a nuestra vida. Alguien nos lo comunicó con palabras. Pero si hoy estamos acá y somos hijos de Dios, es porque Dios obró a través de esas palabras por su Espíritu Santo para convencernos ¿de qué? De pecado. Si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay acceso a la redención que Jesús ofrece a través de su muerte en la cruz. Entonces, característica de la predicación auténtica. Primero, el mensaje le llegó a los de Tesalónica como en palabras, pero también le llegó con poder del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo, y en plena certidumbre. Entonces, el tercer punto de un evangelio eficaz o de una predicación auténtica es la convicción, ¿sí? Esta palabra denota que esa predicación, que ese mensaje fue anunciado con pasión, con ganas y con plena certidumbre de lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a comunicar el mensaje, nuestras palabras a veces no son tan importantes, porque a veces decimos, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a transmitir? Sino que lo importante es que el Espíritu Santo va a usar esas palabras, así sean poquitas, o muchas, o como te salga, para Él convencer a las personas de pecado, y te va a dar certeza, convicción, confianza, como dice Isaías 55:11, vamos a buscarlo. ¿Lo tienen ahí? Isaías 55:11. Bien, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando uno anuncia el Evangelio y lo hace con certidumbre, con convicción, con confianza, lo hace porque está seguro de que toda palabra en Dios y en el poder del Espíritu no va a volver vacía, ¿no? Que esa palabra Dios la va a utilizar para hacer lo que Él quiera y la va a prosperar para aquello que Él la envía. Entonces, qué hermoso poder estar seguros, convencidos cuando anunciamos la palabra de que es Dios el que va a obrar y que esa palabra no va a volver vacía a Él. Y en cuarto lugar, dice el versículo 5, como bien sabéis,
¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Y acá está hablando del testimonio que los hermanos dejaron a esta iglesia. Pablo, Silas o Silvano y Timoteo. Entonces, en cuarto lugar, la cuarta característica de una predicación auténtica es el testimonio. Estos hermanos siempre buscaron hacer bien a los hermanos de Tesalónica y eso caló profundo en sus vidas, ¿sí? No solamente estuvieron atentos a las palabras, sino que Dios por el poder de su Espíritu obró en sus vidas para convicción de pecado, ¿sí? Ellos vieron con la convicción, con la pasión y con la seguridad que los hermanos le hablaban del Señor, pero también vieron sus vidas, su testimonio. Les voy a leer textual lo que un comentarista dice sobre esto. La calidad del mensaje fue confirmada por el carácter de la vida de cada uno de sus predicadores. La vida ejemplar de Pablo sirvió como un libro abierto que todos los hombres podían leer. Y atenti acá, porque nosotros también somos un libro abierto que todas las personas pueden leer. Y yo puedo contarle a un compañero de trabajo, a alguien de mi familia que aún no se ha entregado a Cristo, que hay un Salvador, que Dios los ama, que si se arrepienten de sus pecados hay perdón y vida. Pero si después con mi testimonio, con mi andar, con mi vida, estoy yendo en contra de aquello que digo, que predico, puedo ser un obstáculo. ¿No es así? Entonces tenemos una gran tarea y una gran responsabilidad. En este primer punto, versículo 4 y 5, estamos viendo entonces, ¿no? Las características de una predicación auténtica. Primero, el mensaje cómo le llegó a los de Tesalónica. En palabra. Segundo, en poder. Tercero, convicción. Y cuarto, testimonio. Excelente, muy bien. Avancemos al segundo punto. ¿Cómo respondieron los de Tesalónica a esta proclamación? Vamos a ver versículos 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! ¡Qué ejemplo estos hermanos!, ¿no? Evidentemente, como dijimos en el primer punto, la palabra había llegado de manera poderosa a sus vidas. Ahora, en medio de situación difícil que tenían que enfrentar, de persecución, estos nuevos creyentes tenían ese primer amor encendido, a flor de piel, y ellos querían imitar lo que Pablo, Silas y Timoteo habían hecho con ellos, ¿sí? Su convicción, el poder de sus palabras y el testimonio de sus vidas habían impactado tanto en ellos que ellos ahora querían imitar este ejemplo. Por eso vimos en el versículo 6, ¿no?, que se convirtieron en imitadores de estos tres hermanos que le llevaron la palabra y de Jesús, ¿sí? Dice el versículo 6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y esto lo vimos un poquito el domingo pasado. ¿Se acuerdan lo que es el origen de la palabra imitador, que era mimetes en griego? Que ahí después deriva la palabra mimo, ¿no? El que imitaba una acción, una representación teatral, ¿sí? Y Cristian dijo por esa palabra que me gustó, mimetizar. Cuando yo me mimetizo con algo, es que me hago lo mismo que el otro y quiero imitarlo, ¿no? Y qué importante es que podamos ser imitadores. Pero en segundo lugar, dice que se convirtieron no solamente en imitadores, sino dice en ejemplo. ¿Dónde lo dice eso? El versículo 7. ¿Quién lo dijo, Enrique? Sí. Muy bien, Enrique, estás atento, ¿eh? Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo. Y ahora veamos un poquito esta palabra, porque es hermoso. Bueno, nosotros estamos leyendo una traducción de un libro sagrado, inspirado por Dios, muy antiguo, que fue escrito en el Nuevo Testamento en el idioma griego, ¿sí? Y hay traducciones
que son más fidedignas que otras. La palabra que se traduce como ejemplo, ustedes han sido ejemplo, es la palabra tupos. La raíz de esa palabra tup, ¿saben qué significa? Un golpe. Así, un golpe. ¿Y a qué le suena cuando hacemos una marca? ¿Sí? ¿Quién dijo sello? Bien, Enrique, ¿cómo estás concentrado, Exactamente. Viene de la raíz tup, que significa golpe. Por esta razón se puede traducir como impresión, sello, estampa, figura o imagen, ¿sí? Y en el contexto de este pasaje implica ejemplo, pauta, modelo, ya sea en sentido ético o doctrinal. Un sello, una estampa. Yo me puedo estampar acá una imagen en una remera, por ejemplo. ¿Vieron los estampados? ¿Sí? De algo. O puedo poner un sello, una marca. Y esto nos da la idea de lo que significa ser un ejemplo. ¿Sí? Es alguien que sigue las pisadas del otro y deja una estampa, una imagen, un sello con el que se identifica. Y esto es lo que habían logrado ser y hacer los hermanos de Tesalónica. Y dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido un ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y no dice a todos los de Tesalónica. ¿Qué quiere decir esto? Tesalónica habíamos visto el domingo pasado que estaba dentro de una provincia que se llamaba Macedonia. ¿Sí? Y ahí dice a todos los de Macedonia, los de Acaya, estaba reproduciéndose el mensaje de Cristo. ¿Sí? A través de su ejemplo, de su vida, de su proclamación. Porque ¿qué? Querían ser imitadores de aquellos que ellos habían recibido. ¿Sí? Nosotros también, hermanos, tenemos que convertirnos en imitadores y en ejemplo, ¿sí? Y poder llevar la palabra al lugar donde el Señor te pone. ¿Hay en tu familia personas que están sin Cristo? Tus padres, tu esposa, tu esposo, tus hijos, sobrinos, primos, tíos. Hay vecinos, hay compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas, no? Y muchas veces yo hablo en primera persona, cierro mis labios, me callo y estoy buscando una oportunidad, no sé, mágica para hablar de Cristo. Y a veces tengo que reconocer que tengo que animarme más a proclamar este mensaje bendito que un día llegó y transformó mi vida. Lo mismo que le pasó a lo de Tesalónica. Así que te animo a que podamos ser proclamadores del auténtico mensaje de Cristo, ¿no? En palabra, en poder, en convicción y en testimonio. Y de esa manera transformarnos en imitadores y en ejemplos a seguir. Y en tercer lugar y último punto, los versículos 9 y 10 nos van a hablar del testimonio de conversión de Tesalónica. El testimonio de conversión. ¿Sí? Dice el versículo 9, porque ellos mismos, los de Macedonia, los de Acaya, los hermanos que veían, que estaban observándolos, ¿qué contaban? Cómo los habían recibido y cómo se habían convertido de los cielos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y acá vamos a ver tres cositas, ¿sí? La conversión de los tesalonicenses, en primer lugar, les hizo dejar sus ídolos. Les hizo dejar sus ídolos. Y los ídolos no son solamente estatuitas, sino que además un ídolo puede ser cualquier creencia, práctica, cosa o persona en la que se pone la fe y la confianza de que van a satisfacer nuestras necesidades y protegernos del mal. Y acá es donde uno tiene que hacer un alto y pensar. En primer lugar, ¿cuáles eran mis ídolos antes de conocer a Cristo? ¿Sí? ¿A qué le dedicaba mi vida, mi fe, mi pasión? ¿A qué me aferraba antes de tener al Señor? Y podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero ahora si estoy en Cristo, también tengo que hacer un alto y pensar si en mi vida aún quedan altares
a ídolos falsos, a ídolos que me van a fallar, a ídolos que no me van a llevar a ningún lado y que le están quitando el primer lugar a Dios en mi vida. Y uno podría decir, el trabajo se puede transformar en un ídolo. Pero si es para tanto, un ídolo es algo más. Y ponete a pensar, si el trabajo es todo para vos, y si cuando te quedas sin trabajo parece que se te viene la vida abajo, quizás porque en vez de estar poniendo tu confianza de que Dios es tu proveedor, lo estás poniendo en lo que vos podés hacer a través de un trabajo. Tu familia se puede transformar en un ídolo. Pero no es bueno amar a mi familia, darle todo, estar pendiente. Sí, es buenísimo, pero siempre primero Dios y después tu familia va a ser súper bendecida. ¿Qué más puede ser un ídolo? A ver. La plata. Qué tema, ¿no? La plata. La posesión de cosas. Y quiero más, y quiero más, y quiero más, y nada me satisface. Porque no estoy buscando a Dios, estoy buscando satisfacer mis necesidades. ¿Qué más? El deporte. Yo mismo. Che, Juancito, acordate que el domingo está la reunión. Justo juega River. ¿Y dónde está mi corazón? ¿Cómo dice el Evangelio del Señor? Donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Sí? ¿Cuál es tu tesoro? ¿El fútbol? Y está tu corazón ahí, no está en Dios. No quiere decir que no veamos fútbol. Sí, siempre se entiende, ¿no? Las prioridades en la vida. ¿Qué dijiste decir antes? Nuestro propio yo, dijiste. Nuestro propio yo, es verdad. ¿Y cuántas cosas podemos ponerlas como ídolos y que realmente le estamos haciendo un altar día a día y nos consagramos a esas cosas en vez de que en el altar de nuestra vida, en nuestra adoración, esté solamente Dios? Muy bien, en segundo lugar, estamos viendo el último punto, que es el testimonio de conversión de los tesalonicenses. Habían dejado los ídolos, lo veían. Nos cuentan cómo ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, en una cultura pagana, ¿no? Que era muy notorio ante la idolatría. Ahora sirven al Dios verdadero. Qué hermoso testimonio. En segundo lugar, la conversión de los tesalonicenses cambió sus vidas para enfocarlas en servir al Dios vivo y verdadero. Porque dice ahí el versículo 9 que se convirtieron en los ídolos, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Y estas palabras de servir o siervo se usa muchas veces en relación con servir bajo un amo. ¿No es cierto? El siervo, ¿para quién vive? Para su amo. Y nosotros como siervos de Dios, del Altísimo, tenemos que reconocer quién es el amo y Señor de nuestra vida. Y las personas podían ver en esta iglesia naciente de Tesalónica, no solamente que habían cambiado su forma de vida, que ya no servían más a estos ídolos paganos, sino que ahora se habían convertido en siervos de Dios. Qué hermoso. Y en tercer lugar, y para terminar, la conversión de los tesalonicenses les cambió su mirada del futuro. Leemos juntos el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué hermoso que ahora ellos tenían otra mirada hacia el futuro, otra expectativa, otra esperanza, como vimos el domingo pasado. ¿Sí? Recibir el Evangelio también cambia la perspectiva del futuro, que ahora podemos ver un futuro con esperanza. ¿Sin Cristo había esperanza? No. ¿Con Cristo hay esperanza? Sí. Amén. Aunque las circunstancias, como en el caso de estos hermanos, presentes no sean las más favorables, siempre podemos tener nuestra mirada en lo que va a ser nuestro futuro. Hoy estás viviendo una situación difícil de prueba. Alentate en que el Señor va a venir a buscarte y vas a estar por toda la eternidad en su presencia. ¿No te llena de gozo eso, de esperanza? Sí, acá puedo estar pasando situaciones difíciles, pero el Señor está al lado mío. Y tengo esperanza, tengo expectativa, tengo una manera diferente de mirar el futuro, porque Cristo murió
para llevarme a su presencia. Qué hermoso es esto, que realmente en esta mañana podamos nuevamente mirar a esta iglesia como un modelo de fe a seguir, que podamos predicar el Evangelio con palabras, las que te salgan, pedirle al Señor que te dé sabiduría, pero sobre todas las cosas con poder, convicción y testimonio. Eso es lo que más impacta en la vida de las personas. Y que podamos también ser imitadores y ejemplos. Acordate como dijo Enrique, del sello que queda marcado en la vida de los demás. Y que podamos también demostrar esa conversión genuina, dejar los ídolos, servir a Dios y ahora tener una mirada hacia el futuro de gloria, con esperanza y con gozo. Que el Señor bendiga su palabra y te invito a que podamos ahora orar juntos y disponer nuestros corazones para hacer memoria del Señor y también adorarle a Él, ¿no? Porque cuando participamos de estos símbolos del pan y del vino, le estamos adorando a Él, estamos pensando en quién es Él y en lo que hizo Él por nosotros en la cruz. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado y nos has mostrado el ejemplo de esta iglesia, Señor, que en medio de pruebas, de dificultades, realmente hicieron un trabajo hermoso para ti, Señor, llevando tu palabra y siendo un vivo reflejo y testimonio de esa conversión genuina que vos podés obrar en nuestra vida. Señor, gracias porque todo fue posible por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y hoy venimos a recordarlo. Y queremos participar de este pan, de este vino, pensar en su cuerpo que fue molido por nuestros pecados, que fue colgado en el madero, que se levantó entre el cielo y la tierra para darnos a nosotros perdón, salvación y una esperanza cierta de gloria. Que realmente podamos ser agradecidos por esa sangre preciosa que tu Hijo derramó para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. En su nombre te agradecemos. Amén.